Muchas gracias por esta demostración. Muchas gracias, Elena, por haber creado esta demostración tan efectiva e interesante. Bueno, aquí estamos hablando ahora de una comparación de dos grupos de pacientes tratados por terapeutas del habla para terapia miofuncional que incluye uno de ellos con el uso de Froggy Mouth. Aquí entonces vamos a ver por parte de Leonor esta información. Y como verán, lo veremos ahora. Bueno, Leonor nos presentará el resultado de este estudio. Leonor, por favor, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Emech. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias al equipo de Froggy Mouth por haberme invitado. Entonces, bueno, este día voy a presentarles parte de un trabajo de tesis que estaré presentando para recibir mi doctorado. Bueno, los objetivos del estudio fue preguntarnos qué beneficios podíamos obtener a partir de una rehabilitación de terapia del habla por deglutación disfuncional con el dispositivo Froggy Mouth comparado con la terapia del habla convencional inspirada por la terapia miofuncional en pacientes de edades entre 5 y 15 años. Bueno, la hipótesis es que Froggy Mouth nos permitiría a los terapeutas del habla realizar rehabilitación de deglutación atípica más efectiva y más breve con una mayor tasa de automatización de la práctica al final de 12 semanas de tratamiento. De modo que permítanme, por favor, presentarles el método. Primero que nada, quisiera especificar que este trabajo no está basado en evidencia y les daré más adelante las razones. Aquí tenemos dos grupos de pacientes que se constituyeron. Y bueno, aquí tenemos 30 participantes que recibieron la rehabilitación con Froggy Mouth. Y aquí tenemos algunos ejercicios que pudieron proporcionar los terapeutas del habla, dependiendo de las necesidades del paciente. Y 12 participantes recibieron una terapia miofuncional convencional y el protocolo fue sugerido por un terapeuta del habla. De modo que el ensayo clínico se realizó en 12 semanas, siguiendo en el caso del grupo de 12 participantes las recomendaciones del patólogo del lenguaje y el habla. De modo que aquí, bueno, tuvimos la semana 0, el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Y entre cada uno de ellos pasaron 4 semanas en donde tuvieron que usar el Froggy Mouth y realizar los ejercicios diariamente. Aquí tenemos la tabla que presenta los signos clínicos o las variables registrados a la T0, T1, T2 y T3. De modo que primero tenemos la apariencia facial en general. Esta evaluación fue para poder realizarlo y el patólogo tuvo que revisar la relajación de este rostro y observar también los signos dermatológicos en los labios. Posteriormente hubo una evaluación de deglución y el patólogo tuvo que observar la contracción labial, así como la oclusión y si había algún movimiento lingual para saber si era anterior, lateral o total. Y al final hubo una evaluación del habla, que fue una evaluación de automatización, y el patólogo observó si había alguna torsión de la lengua cuando se les pedía contar en voz alta del 1 al 20. Y por último, una evaluación del tipo de respiración, que fue nasal o combinada. Al final de cada evaluación se tenía que considerar la evolución de la deglución. Entonces se ofrecieron 3 etapas. La etapa 0, en donde no se observó mejora alguna, lo cual significa que el paciente
seguía con una deglución atípica total. La etapa 1 es cuando el paciente logró la práctica correcta, pero sin automatización. Y el paso 2 fue cuando la deglución era ya automatizada, de modo que se consideraba como ya rehabilitado. Y bueno, es importante saber que la práctica de deglución se consideró como automatizada únicamente si el paciente tenía una buena apariencia facial, no había contracción labial, no había oclusión, ni sonidos, ni torsión de la lengua al deglutir o hablar. Pero esto se tiene que realizar de forma consistente. De hecho, pudiera ser que estos signos clínicos se observen perfectamente cuando el paciente realiza una deglución consciente y que cuando ya no ponen atención. Y también podemos notar la contracción labial o una oclusión. Y en estos casos no se pudo decidir que la práctica estuviera automatizada. En este estudio, los pacientes pudieron automatizar y cuando fuera así, no mostraron ya los signos mencionados anteriormente durante las evaluaciones. Ahora permítanme presentarles los resultados. Bueno, los resultados principales del grupo de Froggy Mouth mostraron que en la T0, 100% de los pacientes tenían un problema de deglución y podemos ver que en la T3, es decir, después de 12 semanas de tratamiento de haber usado el dispositivo Froggy Mouth, 38% de los pacientes ya habían dominado el patrón de deglución y el mecanismo de deglución. Sin embargo, no habían adquirido automatización de la nueva práctica, lo cual significa que aún estaban en etapa 1 y 62% de los pacientes ya habían automatizado la práctica. De forma consecuente, 0% de los pacientes mostraron signos de mejoría en el grupo opuesto. Y el análisis estadístico nos muestra una diferencia significativa entre los diferentes grupos del protocolo, con un P- de 0.001. Esto es en el grupo control. Ahora, los resultados principales también del grupo control es que en T0, 100% de los pacientes tenían una deglución atípica o disfuncional y después de 12 semanas de tratamiento, 17% de los pacientes no mostraron signos de mejoría, es decir, seguían en la etapa 0 y 75% de los pacientes entendían la práctica de deglución correcta, sin embargo no la automatizaron, y 8% de los pacientes sí automatizaron la práctica correcta. Y el análisis estadístico nos muestra una diferencia significativa entre los diferentes momentos del protocolo. Tenemos aquí 0.002, el valor de P. Y podemos decir entonces que incluso si los resultados son significativos, nos damos cuenta que con el dispositivo, el grupo con el dispositivo de Froggy Mouth tuvo mejores resultados que el grupo control. Y en cuanto al Dr. Fellows y sus recomendaciones, incluimos en el protocolo la posibilidad de realizar aquí estimulación con el estilo gloss en la T1, T2 y T3. Y si los pacientes tuvieron dificultades en engramar el nuevo patrón de deglución, este dispositivo también les permite mover la lengua hacia atrás y hacia arriba si es que tienen problemas para hacerlo por sí mismos. De modo que aquí el patólogo de idioma y lenguaje notó que después de la estimulación, la buena práctica se pudo engramar en la mayoría de los pacientes, mientras que las primeras semanas de tratamiento no habían sido efectivas. De modo que aquí nos preguntamos si realizar este procedimiento en T0 podría permitir a los pacientes entender mejor el tratamiento y usar el estilo gloss para ahorrar tiempo en la rehabilitación. De modo que estos son los resultados principales. Sin embargo, ahora quisiera presentarles otros resultados importantes. Aquí tenemos la apariencia facial en general, en donde podemos ver que para la relajación de la parte inferior del rostro, no todos los pacientes mostraron estos signos al inicio del tratamiento, lo cual significa
que no es un criterio para diagnosticar la deglución atípica. Y en T1 y T2 podemos ver un impacto positivo de la rehabilitación para ambos grupos. Sin embargo, en el grupo de Froggy Mouth, al parecer, hay una mejoría en el nervio facial a lo largo del tratamiento y la desaparición progresiva de los signos clínicos indican, así como el engrama que muestran, una mejora en el proceso, pero obviamente dependió de cada paciente. Y esto obviamente evitó que algunos de ellos alcanzaran la automatización de la práctica. Ahora, para la contracción labial, podemos ver que 100% de los pacientes mostraban una ente cero. Sin embargo, Froggy Mouth proporciona mejores resultados, ya que como pueden ver aquí, 8% de los pacientes al final del protocolo aún tenían contracción en la parte labial y del mentón. Aquí estos resultados nos muestran que Froggy Mouth ayuda a reducir la interposición lingual de una forma significativa, ya que los pacientes de este grupo ya no presentaron esta interposición en T3. 42% de los pacientes en grupo control, sí. De modo que incluso si los resultados aquí son importantes y significativos, debemos compararlos con aquellos obtenidos en la prueba del habla, que como pueden ver, 15% de los pacientes en el grupo Froggy Mouth aún tenían esta interposición al final del protocolo, y aquí 33% de los pacientes aún tenían uno. De modo que los resultados no son los mismos para la evaluación de Froggy Mouth y del habla, lo cual significa que en un contexto esta se presenta y en otro no. De modo que aquí la práctica correcta de deglución muestra que es importante evaluar la ausencia de interposición lingual en estos contextos. Ahora, bueno, quisiera hablar un poco sobre el estudio, ya que como les dije anteriormente, no es una práctica basada en evidencias. Primero, porque no se me permitió conocer a los pacientes y manipular el dispositivo Froggy Mouth como estudiante francesa, y por estas razones les pedimos a los patólogos de la lengua y del habla llevar el protocolo y realizar la rehabilitación. Así que una vez que se asignó un terapeuta del habla, 1 se asignó al grupo de Froggy Mouth y 3 al de grupo control. De modo que nuestras variables se analizaron de forma subjetiva. De modo que varios evaluadores nos llevan nuevamente a diferencias. Y esto nos lleva a ver que, bueno, fue un corte reducido, ya que no se pudieron integrar más pacientes a al trabajo diario del patólogo. Y ambos grupos no son de las mismas edades. Como pueden ver, el grupo de Froggy Mouth era 8.6 años de edad en cuanto a la media etaria, y el control grupo es de 12.1 años. Esto se explica es que los jóvenes, excluidos más jóvenes, se pueden rehabilitar más fácil con Froggy Mouth, pero los patólogos a menudo conocen a pacientes cuando ya tienen entre 10 y 15 años de edad. Y por último, el protocolo del grupo control también se tiene que mencionar, ya que el proceso de selección fue un poco complicado. Y este estudio también tuvo aspectos positivos. Primero, porque los resultados confirman nuestra hipótesis inicial, de modo que el Froggy Mouth es un buen dispositivo para realizar una rehabilitación de deglución atípica de una forma más reducida. Y también nos muestra que es posible rehabilitar pacientes menores a 7 años de edad. De modo que el objetivo de este estudio aquí no fue discriminar un tipo de rehabilitación de la otra, sino, no es decir que Froggy Mouth es la única solución para los patólogos de la lengua y el habla. Más bien la conclusión puede ser que combinar diferentes terapias podría ser de beneficio para los pacientes para poder ofrecerles un cuidado más efectivo y adecuado. Y no debemos olvidar que la covariación con otros profesionales es esencial para un buen cuidado. De modo que les agradezco mucho por su atención y estoy lista para cualquier pregunta que pueda surgir.
Muchísimas gracias, Eleonor, por tu presentación. Y bueno, son 2 años de arduo trabajo para poder realizar este estudio. Entonces, también el tener evidencia, como tú comentaste, bueno, no es práctica basada en evidencia. Sin embargo, como Eleonor decía, esto no significa que no podamos poner en contexto lo que los terapeutas del habla usan como un abordaje pasivos. Aquí lo importante es qué es lo más eficiente para la terapia. Y creo que expresaste de forma muy concisa que tener un abordaje pasivo o activo es también bastante bueno para los pacientes y bueno, lo que debemos hacer es siempre lo mejor por ellos, ¿no? Entonces siempre tenemos que conseguir un resultado lo más pronto posible, que es lo que también demostraste con la terapia con el dispositivo de Froggy Mouth. De modo que bueno, ahora te hablaremos un poco de la publicación en Facebook de esta información también para que puedan hacer sus preguntas y recibir las respuestas más detalladas. Pero bueno, aquí lo importante es obviamente presentarles un adelanto de la información, ya que ella tenía que recibir su posgrado, ya que tenía que presentarlo, ¿no? Y te agradezco mucho por tu arduo esfuerzo y por tu muy buen nivel del inglés. Bueno, aquí hablaremos un poco sobre los estudios de respiración nasal. Mucha gente dice que a menudo hay una brecha entre ambos labios que el Froggy Mouth provoca, lo cual gente que dice estimula la respiración vocal. Pero bueno, podemos hablar un poco más al respecto y es muy importante hablarlo a detalle, lo cual se hará en conferencias posteriores. Ahora, es muy importante hablar que la parte posterior de la lengua está elevada y eso es lo que hace imposible la respiración por la boca. Es por eso que tener el Froggy Mouth 15 minutos al día no imposibilita para nada la respiración nasal. Lo que estamos justamente aquí abordando es evitar la respiración bucal. Aquí, obviamente, se estará detallando más adelante en otras conferencias para que quede un poco más claro. Ahora, hay una pregunta aquí que nos llegaba sobre la estimulación de la respiración, pero bueno, esto ya se respondió anteriormente en otras sesiones, pero como les comentaba, no se preocupen, tendrán disponibles las presentaciones durante 7 días en donde podemos ver la colocación de la parte posterior de la lengua. Bueno, creo que la gente quedó asombrada por el estudio que compartes y por eso no tenemos tantas preguntas más que sobre el protocolo como tal. Y esto lo podemos abordar después de la publicación de tu tesis, ya que obviamente esto nos permite saber específicamente cómo se obtuvieron los resultados y por qué se compartió de la forma en la que se compartió, obviamente con mayor detalle. Entonces, bueno, como les comentamos, no podemos abordarlo por ahora, sino hasta que estén publicados los resultados. Ahí es cuando podremos responder todas las preguntas que por el momento no podemos abordar. Entonces, denle chance, por favor, de presentar su examen. Denle la oportunidad, por favor, damas y caballeros. Pero bueno. Muchísimas gracias por haber compartido tu información. Te deseamos mucha suerte en tu trabajo de tesis.